¿Qué tal? Bienvenidos a La Antorcha y con Jaime González y Fran Carrillo. ¿Cómo estáis ambos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Encantado. Hola Vicente, ¿qué tal? Muy bien, como siempre. ¿Qué Bueno, pasa, supongo que Vicente? ¿Qué tal? habéis seguido el debate en el Congreso. A mí me hizo mucha gracia ayer porque Moncloa soltó eso a última hora de la noche, que luego han cogido todos los medios esta mañana, y de Sánchez iba a hacer pedagogía. Bueno, esto de que Sánchez haga pedagogía, pues es un poco de risa, ¿no? Este tipo. Pero vamos, básicamente yo lo resumo para que ustedes, si no han leído qué diario, lo sepan. Pues Sánchez hoy era la explicación sobre todo el nuevo panorama de defensa. El asunto básico es de dónde va a sacar la pasta Sánchez para ese incremento de cuanto menos del 1,28% del PIB al 2% del PIB este mismo año, que son varias decenas de miles de millones, que no sabe Sánchez de dónde sacarlos y lo explica, tampoco sabe cuántos son exactamente. El caso es que Sánchez ha prometido elevar la inversión en defensa, ha dicho hasta el 2% este año, pero sin tocar un céntimo en el gasto social, que es lo que le dicen sus socios. Sus socios le han dicho que OTAN no va, se fuera, básicamente, y que vayan a pelear a Ucrania quienes quieran, que ellos son antimilitaristas y anti-yanquis y todas estas cosas. ¿Y qué ha dicho el PP? Pues el PP ha dicho Feijóo que presente ya presupuestos o que convoque elecciones. Y yo no sé si, ahora me lo diréis vosotros, bueno, le ha dado una cierta puerta abierta que forma parte un poco del paripé de, bueno, si hay un pacto de Estado, pues bien, para salvarle su votación, pues estupendo. Y yo os preguntaría enseguida, los socios, por supuesto, han dicho que tururú, que no quieren saber nada. Luego veremos alguna que otra anécdota de la jornada, pero como por ejemplo los eufemismos, ¿no? de Sánchez, ¿no? Para ocultar lo que es gasto militar, ¿no? Dice que la seguridad no son tanques y cañones, sino tecnología. En fin, bueno, que este señor que ahora propone un ejército europeo, pues es el mismo que dijo hace unos cuantos añitos cuando estaba en la oposición, ¿verdad, Jaime? Que sobra el Ministerio de Defensa, pero ha llegado a la conclusión de que ahora ya no. ¿Qué te ha parecido la pedagogía del presidente y la sesión en general de cómo nos lo ha vendido? Y la situación en Lo la que peor de queda. la pedagogía en política es que la pedagogía sea absolutamente previsible. A mí no me ha sorprendido en nada. Es decir, era evidente que el mensaje que iba a trasladar es que el incremento en gasto de defensa, no rearme, porque la palabra está proscrita para el presidente del gobierno, no se puede decir rearme, no viniera acompañada de recortes sociales. Y toda su gran obsesión era eso, trasladar la idea de que el hecho de que España se tenga que rearmar, invertir más dinero en defensa, no vendría acompañado de costes sociales. Es decir, que la gente, el pueblo, no lo iba a notar. Pero más allá de todo eso, que me parece de carril y que era evidente que iba a ser así, porque tampoco tiene ya conejos que sacar de la chistera, fíjate, y más allá de la actuación, de la intervención de unos y de otros, que luego tendremos tiempo de comentar, a mí, yo cuando lo estaba escuchando, me estaba sintiendo como parte, por espectador, de una farsa. Es decir, esto en condiciones normales no habría pasado, porque en condiciones normales, en una democracia plena o semiplena, el presidente del gobierno habría ido ahí, lo habría sometido a votación y la Cámara, naturalmente, hubiera adoptado una decisión. Me ha parecido que mientras la izquierda, sus socios, evidentemente, han abanderado el antimilitarismo más clásico y a la vez más rancio, eh, parece que estaban en una especie de conjura según la cual yo te voy a regañar un poco, Pedro, pero tampoco me voy a enfadar demasiado y tú vas a seguir siendo presidente del gobierno. Y ahí es donde está el embauque, ahí es donde está la impostura. Es decir, aquí me parece que se están cuarteando los principios más sagrados de la democracia, una democracia donde ya no hace falta presupuestos, es la democracia sin presupuestos, y la democracia sin parlamentos. Y una democracia sin parlamentos y una democracia sin presupuestos, lo diga la izquierda o lo diga el Susan Corda, no es democracia. Claro, aquí el asunto es un poco si todo esto es un gran paripé, si Sánchez realmente quiere Sí. presupuestos, más allá de que yo creo que no sé si los quiere o prefiere seguir no teniendo presupuestos y mangonear y hacer ingeniería financiera con María Jesús Montero, lo que hemos hablado tantas veces,
Y luego los socios, pues, ¿qué van a decir? Los socios, si fueran coherentes, irían a su casa, dimitirían, los de Sumar, se irían a su casa, todos romperían con él, porque son antimilitaristas y tal. Pero ahí están todos, y luego veremos cuál es el pago a cada uno de ellos. Yo sé, no sé, pues a Junts con productoras para hacer la televisión catalana en televisión española, a Sumar, ahora lo comentaremos también, esto de que parece que Sumar, Yolanda Díaz se ha comprometido con Sánchez a no presentar a Sumar en determinadas provincias, lo cual podría cambiar mucho el panorama electoral en unas generales, etcétera, etcétera. Pero tu primera impresión, Fran, de lo que ha dicho Sánchez, de su pedagogía y de cómo queda, de si esto es un paripeo, ¿no? Y si realmente, bueno, pues le da igual y quiere seguir sin presupuestos, además, y sacando el dinero de donde pueda. Pues el caudillo en su cortijo. Es como yo titulo ese nuevo esperpento que ha hecho hoy Sánchez, ¿no? Porque él considera el Parlamento un cortijo particular en el cual él hace y deshace, que a veces le molesta, incluso solamente acude a él cuando no tiene más obligación, o bien porque quiere salir reforzado, fortalecido, porque ya tiene previamente ya perfectamente pactados y acordados los votos. Y lo que hace es un teatrillo para mayor gloria personal, de su ego, de su concepción autocrática del país, de la nación, de la sociedad y del gobierno, pero que acaba eliminando los resortes democráticos y los controles parlamentarios y esos equilibrios de poderes que conforman y definen una democracia. Lo que ha hecho Sánchez, bueno, es propio del personaje, pero claro, lo que ha dicho hoy es un imposible metafísico. Tú no puedes aumentar el presupuesto de defensa sin recortar en otra partida, a menos que eso lo financies con deuda pública, es decir, seguirás aumentando la deuda pública que tarde o temprano acabaremos pagando, o bien repercutirá en nuevos impuestos que también acabaremos pagando los ciudadanos. De cualquier forma, el contribuyente va a pagar sí o sí esta nueva idea de Sánchez, porque tanto en lo que representa el presupuesto de defensa como en cómo hay que financiarlo, Sánchez y Feijóo están de acuerdo. Entre otras cosas porque quien les ha puesto de acuerdo es la jefa de ambos, que es Ursula von der Leyen, que acordó con Sánchez que España aumentara el presupuesto de defensa al 2%, que es un porcentaje que todos los expertos te dicen que es donde tenía que estar España hace mucho tiempo, lo cual eso sí es defendible. España necesita tener mayor presupuesto y mayor inversión en defensa, ya no solo en armamento y en equipamiento, también en capacidad militar, no por el peligro ruso, sino por el peligro, por ejemplo, marroquí, que ya vendrá, y eso se da para hablarlo largo y tendido otro día. Pero Sánchez se comprometió con esto como Ursula von der Leyen y como jefa de los populares en Europa, pues también le pidió a Feijóo que en caso de que se llevara al Parlamento esto tenía que ser apoyado porque el Partido Popular no se podía oponer a rearmar a Ucrania. Claro, la izquierda, digamos, más extrema, más comunista, más, digamos, proestatista, más soviética, más totalitaria, pues siempre han sido de OTAN no, bases fuera, no antimilitar, porque ellos defienden los ejércitos. Lo que pasa es que defienden los ejércitos a la manera soviética. Ellos defienden los ejércitos que había en Cuba, supervisado por la URSS, que había, por supuesto, en todos los satélites soviéticos, que había en China y tal. Lo que no quieren es la concepción norteamericana de la protección y del escudo que sufría Europa a través de la OTAN. Eso es lo que no quieren sus socios, ¿no? Pero claro, si mañana hubiera un escudo que lo protegiera Fíjate que esta izquierda, todo eso viene de todo eso, pero claro, es que la izquierda española del PSOE se ha quedado, es lo más rancio, ¿no, Jaime? Y naftalina de Europa, porque hasta los verdes han entrado en el juego militarista y están aprobando además y están de acuerdo en Alemania. Quiero decir, digo hasta los verdes, por supuesto el SPD o los partidos socialdemócratas. Y aquí tenemos a estos en el OTAN no bases fuera y dentro del propio gobierno. Es que tenemos la izquierda más rancia de Europa, la más... No, pero cuidado, Vicente. Cuidado, porque no solamente eso. Es decir, con el tema de rearme a Ucrania y de OTAN y tal, también se ha opuesto Vox, que no es la izquierda precisamente. Lo que quiero decir es que hay que analizar caso por caso. Ahora hablaremos de Vox, pero me refiero a la izquierda. Ahora hablaremos de Vox, pero me refiero al caso de la izquierda, ¿no? Quiero decir que además es un tipo que es que los tiene dentro del gobierno, no es que no le apoyen en el Parlamento, es que dentro del gobierno tiene a varios ministros. Pero fíjate que yo creo que apuntaba Fran una cuestión que no deja de ser paradójica. No hay nada más militarista
y más defensor de lo que es la preeminencia de la defensa que el Estado puramente comunista. Porque eso es evidente. Nosotros es que hemos tenido una izquierda muy particular. Una izquierda que ha disfrutado de las ventajas de estar, digamos, fuera del cogollo, del núcleo, del peligro, y que estábamos en una esquinita de Europa. Pero vamos a ver, cualquiera que haya estudiado un poquito sabe que la esencia del socialismo puro y duro, el socialismo al plan y a la usanza soviética, era militarismo en estado puro, defensa en Correcto. vena. Lo que pasa que los nuestros eran unos happies. No, Y siempre han esto lo vivido decía en los debates de facultad a mis amigos comunistas. Claro. Decían, yo es que soy pacifista y comunista. Digo, eso es un oxímoron. Es decir, no puede ser las dos. Claro. O sea, Bueno, o pero la una o la otra. yo, estando de acuerdo con lo que ha dicho Fran, yo podemos estar cargando las tintas y yo el primero, me pongo en primera posición de combate contra Pedro Sánchez, que me parece un taur muy peligroso para los intereses democráticos, para los intereses nacionales. Pero ojo, no es posible que un taur siga siendo taur de una manera tan, digamos, obscena como está siendo este señor, si no cuenta naturalmente con el visto bueno de sus socios. A mí me parece que la gran farsa no ha venido tanto hoy por Pedro Sánchez, porque a mí ya no me ha sorprendido, es un farsante, sino como esos golpes de pecho antimilitarista que se han dado sus socios de izquierda, cuando luego al final los socios de izquierda están en lo mismo que Pedro Sánchez, en seguir naturalmente mamando a dos carrillos de la ubre del poder. Y eso es lo que verdaderamente a mí me hierve la sangre, porque a nadie se le oculta que estos golpes de pecho que se han dado Sumar, que se ha dado RC, que se ha dado Bildu, se van a quedar en nada, porque al final, su salvaguarda, la salvaguarda de toda esta gente tiene un nombre. La salvaguarda de esta gente se llama Pedro Sánchez. Por tanto, claro, están sentados en el mismo lugar, exactamente en el mismo, y forman parte del mismo núcleo estratégico. Por tanto, podemos insistir, cargar las cintas contra Pedro Sánchez, pero Pedro Sánchez lo que hace es, naturalmente, claro, beneficiarse de sus socios. Pero, porque claro, igual fíjate, una izquierda... Fíjate, claro, fíjate, fijaos, ha llegado Belarra, como están fuera del gobierno y están solo ellos ahí, a soltar su rollo. Pero Yolanda Díaz, claro, ha dicho eso, además de tenemos que tener presupuestos, como si estuviera en la oposición. Rufián ha dicho en los pasillos del Congreso que Sánchez lo que tiene que hacer, aquí cada uno va pidiendo lo suyo, que Sánchez lo que tiene que hacer es dejar de hablar con Junts. Y los de Junts, y luego veremos la foto, y Otegi, Puigdemont y Otegi se hicieron ahí una foto como diciendo, aquí los que mandamos somos nosotros. Y hoy tenemos una noticia que en este juego, al final, como dice Jaime, al final no se van. Quiero decir, lo lógico sería, pues dimitimos, nos vamos a nuestra casa. Eso no lo van a hacer. Eso no va a hacer nadie. Y es más, están en el mercadeo. Los de Junts con una cosa, los de Esquerra con otra, Sánchez, a los de Bildu ya sabemos que son los presos de ETA, y los de Sumar, ¿qué? Pues claro, visto que se deshace como un azucarillo, hoy hemos leído que Yolanda Díaz ha pactado ya con Sánchez que Sumar, ahora volveremos al tema del Congreso y de defensa, pero quiero hacer un pequeño paréntesis en esto, que Sumar solo se va a presentar en algunas provincias, que Sumar solo se presentaría en Barcelona, Madrid, Andalucía y Valencia para no dispersar el voto de la izquierda en unas generales. Eso, tal cual es el sistema DON en España, puede suponer un puñadito de diputados muy interesantes. Quiero decir, aquí están negociando, mientras nos hablan de presupuestos y de defensa, lo que están es negociando estas baratijas entre ellos. A ver, yo antes, vosotros que lleváis mucho tiempo informando y siguiendo la política y yo que estoy entre bambalinas y he estado delante de ella, yo he dicho aquí muchas veces que de igual forma que los acuerdos se pactan, los desacuerdos también. Lo que hemos visto en el Congreso es y que enlaza con lo que tú acabas de afirmar, Vicente, es la prueba palpable de esto. Cuando escuchas hoy a Rufián estar más pendiente o apelar más a Feijóo que al propio Sánchez, todo esto se acuerda. Es decir, yo puedo escenificar, lo digo porque yo esto lo he negociado. O sea, que decir, estas estrategias yo las he visto y he estado a un lado y a otro de la mesa. Tanto en la parte gobierno como en la parte lobby, ¿no? Y estos acuerdos se dicen, oye, tú sal ahora mismo ahí y di esto porque tú tienes que contentar a una parroquia.
pero tú y yo, por otro lado, vamos a acordar esto que nos interesa a los dos. Y resulta que tenemos un titular de Yolanda Díaz, de Rufián, de Otegi, de Puigdemont, que parece que están rompiendo con Sánchez, que parece que no le van a apoyar lo que quiere Sánchez, pero por otro lado está todo perfectamente acordado, o por lo menos los tiempos en los que se tienen que manejar los acuerdos y los desacuerdos, los acordes y los desacordes. Y esto que acabas de decir, hombre, en Andalucía Sumar tiene una representación escueta en el Parlamento de Andalucía y bajando. Que sí es verdad que sacarían representación, pero no tanto como cree Yolanda Díaz. En Madrid sacarían un poquito más, porque tienen además la fuerza de Más Madrid, porque al final Sumar no deja de ser un conglomerado de intereses y de siglas, al final todo eso acaba siendo explotando por los aires. Compromís se acaba de reforzar porque Baldoví está viendo una oportunidad con esto de la Dana, Amazon y tal, para volver ahí a meter baza, con lo cual también puede salir reforzado de toda esa política que está viendo la Comunidad Valenciana y entonces es otro territorio y por supuesto Cataluña donde siempre han tenido los comunes y la representación de Sumar mucha fuerza. Entonces, estratégicamente está bien pensado, oye, aquí tenemos mucha fuerza, en otros lugares donde la capacidad de Sumar está bajando y ya no tiene la influencia de antes, ¿para qué lo vamos a presentar cuando precisamente ese voto se lo puede disputar entre Sumar y Vox y si nos presentamos nosotros seguramente lo acabe cogiendo Vox porque le quitamos esos Yolanda votos Díaz que lo que está necesita el haciendo PSOE. con esto, lo que está haciendo Yolanda Díaz con esto es regalarle votos al PSOE en aquellos sitios donde sus Correcto. votos se van a perder, en provincias Claro, pequeñas. siempre y clave. cuando, Y que pueden decantar siempre en y provincias de cuando, estas de 1 o 2 diputados o 3 diputados, 2 a favor de uno, y no, que es lo que siempre se ha dicho del PP y Vox, que lógicamente nunca lo van a hacer sí, PP y Vox. pero hay una variable, No, pero variable que hay que considerar también, que es siempre y cuando que ese votante de Sumar no sea el votante tradicional de Izquierda Unida que prefería quedarse en casa antes que votar al PSOE, porque tenía mucha más animadversión a votar al PSOE que incluso a quedarse en casa para no Pero ese hacer en votante su de momento Izquierda hacer Unida ya no Gonzalo existe, ¿eh? Zapatero. Ese No, no, votante de no, no, Izquierda no, ya no, no no, existe. no, no, El no, de no, no, ahora. no, no. Todo lo que Izquierda, mira, todo lo que creció Unidas Podemos, no fue por el votante de Podemos, fue por el votante estructural de Izquierda Unida. Ese millón de votantes que siempre ha tenido Izquierda Unida y que le confería grupo en el Sí, pero Parlamento han pasado 10 desde la años época de ya, ¿eh? Julio Anguita después. Bueno, sí, sí, todo eso se lo cargó Garzón. Pero hay un votante estructural, Eso te lo es. digo porque en Andalucía yo lo he visto mucho, pero también en el Senado. Gran parte de los que representaban en su momento a Podemos, a Sumar o con otras siglas en función de la región, ellos te decían, no, yo soy de Izquierda Unida. No te decían, soy de Adelante Andalucía, soy de Sumar, soy de Unidas Podemos. Te decían, yo soy de Izquierda Unida. Es decir, tienen un orgullo de pertenencia al antiguo Partido Comunista, Izquierda Unida, y ahí hay una base electoral muy sólida. Es decir, por eso cuando decimos que Vox se puede Sí. convertir, o algunos Jaime. decían que se podía convertir en la Izquierda Unida de la derecha, era por esto, ¿no? Porque tiene una base electoral muy yo, sólida. yo fíjate, Ese votante, yo no sé si le daría el voto a Sánchez, ¿eh? yo me he leído con fruición la información. Y a mí, por una cuestión, primero, desde un punto de vista aritmético y desde un punto de vista político, me parece un disparate. Trataré de explicarme. Es cierto que las aspiraciones de Sumar, aun presentándose en todo el territorio nacional, no serían más allá de sacar 9, 10 diputados, que es lo que coincide en todas las encuestas. De tal manera que si presentándose en toda España sacas 9 o 10 y presentándose en 3 o 4 partes de España, en 3 o 4 circunscripciones, pues sacas 7, 8 o 9, pues prácticamente, evidentemente, te quedas igual. Pero aquí quien verdaderamente sale ganando es, evidentemente, Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, porque se llevaría todos aquellos votos que sin llegar a concretarse en ningún escaño para Sumar, engordarían las arcas del Partido Socialista y podrían evidentemente aumentar sus expectativas. Y luego, a mi modo de ver, hay otro gran vencedor en esta historia. Por eso no me cuadra. Y esto es por lo que principalmente no me cuadra. No me cuadra porque en esta historia quien sale ganando de una manera clarísima es Podemos. Porque si Podemos consigue trasladar al votante de izquierdas, a la izquierda del PSOE, al votante de izquierdas pata negra, que los señores de Sumar al final lo que se han convertido es en los tontos útiles del Partido Socialista, ellos tienen una autopista para volver a recuperar el terreno perdido. Por tanto, esta información del Costantini, que me la he leído, a mí no me cuadra, porque desde un punto de vista de estrategia electoral
me parece sencillamente un delirio. Digamos que me parece el Pero te sueño húmedo planteo, de Pedro Sánchez. vale, pero te planteo, Solo beneficia a pero Pedro te Sánchez. planteo, disculpadme, te planteo una cosa, Jaime, entendiendo lo que dices. Pensemos que Yolanda Díaz está en clave de Yolanda Díaz y su camarilla de supervivencia personal, que el partido y todo esto les trae al fresco, como en su momento Claro, Garzón Garzón vendió vendió Izquierda Unida Izquierda Unida a en Podemos el pacto del y botellín Yolanda a Díaz Sumar, Podemos para claro, sobrevivir él como claro. diputado. Es decir, porque esto no va encaminado a que Yolanda Díaz termine en el PSOE como independiente, como aquellos Tal tránsfugas cual. de Izquierda No, Unida termine de que toda siga la vida, siendo pregunto. vicepresidente, que siga siendo. No, Eso es, sí, sigue. a eso, Tal Esto está cual. básicamente. encaminado Eso es lo que han a que Pedro comprado. Eso es Sánchez lo que siga están siendo el comprando. presidente del gobierno, que Claro, Sánchez eso siga es siendo el eso presidente lo que del están gobierno comprando. y ella el número dos. Pero tal como Y, hacen las y, cuentas, a mí, por una cuestión estadística y aritmética, a mí no me salen. A mí no me no, salen. pero escúchame, no, no, sí, y tienes motivos para que no te salgan, pero que lo acaba de explicar, lo acaba de decir Vicente. De igual forma que Garzón vendió a Izquierda Unida, Yolanda Díaz va a vender a Sumar porque ella, que siga Pedro Sánchez y ella repita a cambio para que luego, cuando salga Pedro Sánchez, ella ya esté colocada absolutamente en algún organismo internacional, porque ya se encargaría Pedro Sánchez de eso, como ha hecho con otros. Esa es la estrategia personal de los vividores de la política, que no llegan ahí a mejorar nada, sino que llegan únicamente a mejorar sus bolsillos y su vida. Eso ya lo sabemos. Pero ese votante de Podemos que puede votar, los últimos datos que tenemos es que Podemos entraría hoy en el Congreso con 4 diputados, es decir, no llegarían al grupo parlamentario. ¿Suficiente para cumplir sus propósitos? Sí, porque venderían, que hay un resurgimiento, tal. Pero esa misma forma de apelar o de decir que, bueno, que se ha vendido al PSOE y tal, ya lo pasó con Podemos. Es decir, cuando Podemos empezó a meterse en el gobierno y a comprar todo lo que decía el gobierno, a pesar de lo que el gobierno era contrario al programa de Podemos en algunas cosas, Pablo Iglesias callaba porque a cambio le daban el CNI o a cambio le daban otro tipo de cosas. Y cuando ya vio que ya no podía estirar más el chicle, cogió, pegó una pataleta que parecía de principios y de moral para presentarse a las elecciones a la Comunidad de Madrid porque ya vio lo que iba a venir después. Pero hizo lo mismo. Entonces, que hoy Podemos no sacaría más de 5 o 6 diputados. De hecho, espérate que los saque. Y Sí, eso no sé que si sí. eso repercutiría mucho Que, en lo que estamos que, diciendo, ¿eh? pero que estoy de acuerdo, pero yo creo que, vamos a ver, para que la gente se haga una idea, y cogiendo un poco la media de las últimas encuestas, vamos a poner al Partido Socialista con 120 escaños según la media de todas las encuestas, incluyendo, que 115. se tira al alza, la del CIS, o 115, si te compro la mayor, 115, y 10 Sumar. Con esta operación de alto standing, Sumar tendría, en lugar de 10, 8, y Pedro Sánchez 119 o 120. Es que al final es un juego que no te aporta nada más. Que no te Bueno, aporta, hay un no te porcentaje muy aporta No, alto nada de más. mira, provincias. Sí, solamente una No, cosa y por pasar, por avanzar, para no estancarnos aquí, pero hay un porcentaje muy alto de provincias donde es 1 o 2 diputados que por un puñadito de nada, o 3 diputados, 2-1, que por un puñadito de no votos te son va engordando el tantas. grupo parlamentario. Oye, una bueno, cosa de todos modos, pero esas por provincias, avanzar. Vicente, son PP-PSOE. Esas provincias son PP-PSOE. Claro, Sí, son por eso te digo, PP-PSOE. PP-PSOE, son PP-PSOE, pero que en vez de que caigan PP claramente, a lo mejor con el puñadito de votos que no se presenta a sumar, cae en el fardo del PSOE, en el saco del PSOE. Oye, una No cosa, lo Puede veo en haber alguna, Castilla-León, puede no haber lo veo en alguna, Murcia, pero no lo veo en Aragón, no lo veo no lo tampoco en sé. Asturias, en mi tierra, no lo mira, veo en ningún puedo ver, sitio, no lo veo ni en Andalucía. lo puedo ver igual en Sevilla. Igual en Sevilla. En Sevilla, pues. En alguna provincia gallega también lo puedo ver. Lo puedo ver en algunas provincias. Es decir, no como algo mayoritario, pero lo puedo ver. En No, alguna en provincia Galicia gallega lo no, puedo. porque en Galicia no, Fran, porque en Galicia tienes el adversario en casa, es decir, en tu mismo espectro ideológico, que es el bloque. Ahí no chupas nada. Sí, pero no, Ahí no pero chupas nada. en unas generales, estoy pensando a lo mejor en Lugo, estoy pensando a lo mejor en Pontevedra. Bueno, habría que verlo, ¿no? Pero y en Andalucía, a lo mejor Huelva y Sevilla sí podrían caer Ajá. ahí. Pero dicho esto, En cualquier no, muy, caso, muy rápido. sí, muy rápido, y avanzamos. No, muy, muy rápido. Estamos hablando de escenarios electorales
que Sánchez no está pensando en eso. Es que Claro, todos ya los lo sé, días por eso, veo pero bueno. de posible anuncio electoral, adelanto electoral, que Sánchez Esto, está pensando en yo esto lo 2027, planteaba, no, pero escúchame, yo esto lo planteaba porque nosotros nos tienen distraídos con el tema del gasto de claro, defensa y con el tema de presupuestos. Digo distraídos conscientemente, cuando a lo mejor lo que están negociando es otras cosas, cada uno lo suyo, porque es que lo han dicho muy claramente los de Junts, los de Rufián, etcétera, etcétera, ¿no? Hoy ha habido de todos modos una imagen que me llama la atención. Yo creo, Sánchez no entiende ni a su portavoz. Mirada, mientras hablaba Pachi López, atentos, observen ustedes la cara que pone, ha necesitado pinganillos. Mientras hablaba Pachinada, que le llamas tú, Fran, porque te llamas Pachinada, creo, ¿no? Y él hablaba, se dirigía Pachinada incluso a o él Pachinadie, dependiendo. Cuando no habla es Pachinadie, cuando habla Pachinada, obviamente. y se ha quedado con el pinganillo. Pero luego hay otra imagen que esta es más significativa. Esta se produjo ayer en Waterloo, en la sede de la presidencia de la Generalitat en el exili y todas estas cosas. Esta imagen. Estos se reúnen ayer y se hacen esta foto y además se dejan grabar luego en el despacho donde él es el presidente del exilio y todas estas cosas, como diciendo, aquí estamos nosotros, tema presupuestos o tema lo que sea, los que mandamos somos nosotros. Y además es un espaldarazo absoluto de quién a quién, de Otegi a Puigdemont. Más allá del proyecto que dice, bueno, vamos a ver cómo avanzamos, proyecto europeo, que es como decir cómo avanzamos en el proyecto de destrucción de España. ¿Os parece que esa foto no es casual, Jaime? No, me parece que es la representación más palmaria de lo que entenderíamos con el lenguaje de la calle por los putos amos. Estos son los que verdaderamente No sé. mandan. Claro, estos son los que mandan y yo creo que el mensaje es muy claro. Tú desde Waterloo, yo desde el País Vasco, nos erigimos en los verdaderos hombres de poder, quienes encarnan el auténtico poder y son los únicos capaces de llevar de las riendas al presidente del gobierno, somos nosotros. Fíjate que aquí son dos personas que desde el punto de vista del espectro ideológico están en coordenadas antitéticas Bueno, absolutamente. Pero uno es el simplemente les une, socialismo, comunismo y el claro, otro es la extrema derecha xenófoba. y sin embargo les une lo que les une. Les une Eh, naturalmente sus ansias separatistas y su afán permanente por demostrarle al conjunto de los españoles que Pedro Sánchez no es nada sin ellos. desde la Exacto. perspectiva de la fotopolítica es una imagen muy poderosa, muy metafórica, y que si yo fuera el Partido Popular y Vox, cogería esta foto y colgaría las calles y llevaría todos los medios a sus portavoces para enseñar cómo el líder de un grupo proterrorista y el líder de una formación de extrema derecha xenófoba y golpista son los que mantienen a Pedro Sánchez en el poder. Precisamente eso. Miren, aquí tienen ustedes al líder del único partido de ultraderecha que hay en España con representación parlamentaria y al líder de una formación proterrorista que asesinó a más de 800 personas en este país. Estas dos personas son las que mantienen a ese señor en el escaño. Y lo diría todos los días, esta foto. Porque estos dos tipos que se reúnen en Waterloo para hablar de Europa y de la defensa de Europa, como si ellos pintaran algo, como si de ellos dependiera eso, como si fueran líderes mundialmente reconocidos, como si fueran algo cuando no son nada, son solamente, reductos políticos frutos del capricho y de las necesidades electorales de un autócrata que es el que está en Moncloa, pues ese pábulo, pues hay que aprovecharlo también en tu beneficio. Entonces, coge esta foto y empieza a difundirla por toda España, llena las marquesinas de las calles, llena los metros de las ciudades, llena todas las calles y llévala a las televisiones y di, este señor es un golpista y es un prófugo de la justicia, es decir, es un delincuente. Y este señor ha estado en la cárcel y es otro delincuente por secuestrador y líder de una banda terrorista. Estos dos señores son los que mantienen a este presidente del gobierno en el poder. O sea, todos los días. Y No, utilizar la pero foto. yo, Entonces, pero creo yo, que eso no yo, se va a hacer. pero Jaime. fíjate, a mí me parece que como estrategia de marketing, estos dos, Otegi y Puigdemont, estarían encantados. Estarían encantados de que el Partido Popular o Vox empapelara todas las calles de España, porque en el fondo lo que estarías diciendo es lo que ellos están buscando, que quienes verdaderamente mandan son ellos. No estoy de acuerdo en que te he Es que es entendido, verdad y si no, que claro, pero mandan te he ellos. entendido decir que no son nadie. ¿Cómo que no son nadie? O
Son un No, nadie a globo. nivel de Europa. De Europa, de Europa. Ah, bueno, de es que a Europa. ellos se la sopla Europa. Es que a No, ellos se la pero es que sopla ayer Europa. en la agenda, no, en la agenda que hablaron, se trasladó a los medios que hablaron Bueno, que vale, todo lo que realmente tú de quieras. nada de Europa. Eso son Eso hoy. eso son estrategias de marketing de partido. Pero yo no he Sí, sí, visto sí, que dos sí. personas saquen mayor capacidad y mayor rentabilidad a la nada que ocupan. Es decir, es Puigdemont, un señor que tiene, sin su partido, 7 escaños en el Parlamento Nacional, es un señor que está en Waterloo, que ha fracasado estrepitosamente en su intento de alcanzar la Generalidad de Cataluña, y que si no fuera por la necesidad que tiene Pedro Sánchez de tomar sus 7 votos prestados, pues estaría en profundísima depresión. Pues a eso voy, que no es alimentar Claro, el ego, que yo estoy claro. dispuesto, os quiero decir, yo lo que decía es que si el sacrificio es alimentar el ego de Otegi y Puigdemont para que Sánchez vea cómo se siente apoyado por la extrema derecha y la extrema izquierda, que me parece que es lo que hay que hacer. Si el problema de esto es Claro. que en vez de decir, a usted le apoya el señor Puigdemont y el señor Otegi, no, a usted le apoya la extrema derecha y la extrema izquierda. A usted le apoya un golpista prófugo de la justicia y un señor que es líder de un partido proterrorista que asesinó y secuestraba personas. Es decir, hay que decirlo así, que eso es lo que quieren Otegi y Puigdemont, perfecto, pero es que yo al que quiero quitar es al señor que está en Moncloa. Oye, Bueno, aquí había una frase, Fran, que te ha llamado la atención porque ha hablado lógicamente el señor Sí. Feijóo también en la tribuna esta mañana hablando de defensa. Básicamente Feijóo, ya lo vemos, pues le ha dicho, oiga, usted presente los presupuestos, que es el tema de fondo, o convoque elecciones, pero luego ha hecho una especie de giro que yo no sé si es meramente formal de un pacto de Estado, si quería hablar de esto. Pero había una frase a ti de Sánchez que te ha llamado la atención, ¿no? Sí. Le ha dicho después de todo esto, señor Feijóo, yo le voy a ser sincero o le voy a decir una cosa, yo estoy encantado con que usted sea el jefe de la oposición. Y me parece que es una frase que daña más que adula, por todo lo que define esa frase y todo lo que contiene esa frase. Claro que está encantado con Feijóo como líder de la oposición. ¿Con quién no está encantado Sánchez? ¿Con cuál es la obsesión de Sánchez cotidiana? La Comunidad de Madrid, la presidenta de la Comunidad de Madrid. ¿Por qué con ella no está encantado y todos los ataques mediáticos y políticos del gobierno, aunque no tengan nada que ver, acaban en Madrid? Porque es quien le hace daño realmente. Cuando tú le dices a una persona, yo estoy encantado, de esto podemos hablar y tal, sabiendo los déficits democráticos que tiene Sánchez, su concepción autocrática del poder, su nulo respeto al Estado de Derecho y a la separación de poderes y su nula creencia en la unidad de España y en una nación de ciudadanos libres e iguales, pues se siente cómodo con quien no le opone resistencia a eso. Quien no le opone resistencia ni en el discurso, ni en las intervenciones parlamentarias, ni en las intervenciones mediáticas, ni en las negociaciones, y que es más, incluso no solo no le pone resistencia, sino que de vez en cuando le ofrece pactos de Estado para ver si se le puede sacar de las garras de la extrema derecha o de la extrema izquierda y llevarlo al centro. Y eso es, 1, no conocer a Sánchez, 2, no haber aprendido de la historia reciente y 3, no entender quién es tu electorado y lo que quiere de ti. Entonces, esa frase de Sánchez, más que adular, está dañando precisamente la propia concepción de Feijóo, que luego la ha refrendado Rufián, que no me extrañaría que eso estuviera incluso hablado con el PSOE, entre Rufián y Sánchez o entre Esquerra y el PSOE, cuando Rufián le ha dicho a Feijóo, usted dice mucho de que el gobierno no está unido y tal. ¿Usted tiene la mayoría de su partido a su lado? Dice, yo creo que no. Eso le ha dicho Rufián a Feijóo. Es decir, están evidenciando lo que muchos ven. Y es que no se está ejerciendo una oposición porque todavía hay gente ahí, en Génova, y lo sabemos, que piensan que hay un votante del PSOE captable. Que hay un votante del PSOE, cuando digo un votante no hablo de 1 o 2, hablo, según sus cálculos, de entre 600.000 y 1 millón, que pueden votar a Feijóo en las próximas elecciones porque se han cansado de Sánchez. Y eso, desgraciadamente, y según los datos que tenemos, y según la historia reciente, y según la hemeroteca demoscópica, eso no es así, porque el votante del PSOE, cuando se lo cuento no es 1 o 2, sino que lo cuento por miles, no se va a ir a votar al PP y va a dejar de votar al PSOE por muy moderado, muy socialdemócrata que sea el líder del PP. ¿Qué te ha parecido a ti la intervención, Jaime, la intervención de Feijóo? Quiero decir, porque hace unas semanas dudábamos sobre si el PP qué haría, salvaría al soldado Sánchez o no, si en el caso de que Sánchez quisiera llevar al Congreso, que estaba por ver que no iba a querer llevarlo al Congreso,
el asunto de los gastos de defensa. ¿Ves diferencia? ¿Ves claramente que es un no lo que va a hacer? Porque además sabe perfectamente el PP que no lo va a llevar. Como te pregunto, estamos hablando de los presupuestos y real, que es el asunto de fondo, y lo ha citado Feijóo, y ha dicho, oiga, pues es de presupuestos o vayamos a las urnas. Y en realidad Sánchez tampoco quiere presupuestos, le da exactamente igual lo de los presupuestos. Yo, en primer lugar, que me lo he chupado entero, no he visto en ningún momento, o no he sacado en ningún momento la conclusión de que el líder de la oposición le haya ofrecido un pacto a Pedro Sánchez. Nada más lejos de lo contrario. O yo he estado oyendo otra cosa, o a mí me parece que efectivamente Yo no he dicho Núñez eso, he Feijóo, dicho en otras ocasiones, Núñez Feijóo, no hoy. Núñez Feijóo se ha cuidado muy mucho de ofrecerse cualquier pacto en el convencimiento pleno que el primero que no quiere un pacto es el Pedro señor Sánchez. Pedro Sánchez. Y luego, a mí hay cosas que ya, a mi edad, por una cuestión de edad, yo reconozco que ya por una cuestión de edad, a mí perderme en disquisiciones sobre si lo que tiene que hacer Feijóo es ayusizarse, a mí me provoca melancolía. Yo creo que la presidenta de la Comunidad de Madrid tiene un perfil muy definido y además un ámbito de un territorio donde efectivamente se ha convertido en algo más que una política, es un fenómeno casi social y la posición del líder de la oposición es completamente distinta. Por tanto, lo que no podemos pretender es que el señor Feijóo emule a la presidenta de la Comunidad de Madrid, porque me parece que estamos pensando muchas veces en clave madrileña y no nos damos cuenta que cuando hay unas elecciones generales votan mucho más que los madrileños. Jaime, Oye, por cierto, muy rápido, y avanzamos. No estoy diciendo que se ayusice, pero sí defiendo que la emule, porque la gran parte del discurso o gran parte de lo que los medios le preguntan y los periodistas le preguntan a la presidenta de la Comunidad de Madrid en ruedas de prensa son preguntas en clave nacional, que perfectamente las puede reproducir Feijóo. No son preguntas en clave madrileña. No le pregunta en clave de gestión de la Comunidad de Madrid, ni qué piensa de su contrincante Óscar López, ni qué piensa de lo que se dijo en la Asamblea. Le hacen preguntas en clave nacional. Y las respuestas de Ayuso son las que el votante del Partido Popular le gusta ver reflejada, por lo menos es lo que nos dice. Sí. Y muchas veces Feijóo no lo hace, con lo cual, si lo puede hacer la líder del Partido Popular en Madrid, ¿por qué no lo puede hacer el líder nacional del partido? Con sus formas, con su estilo. No digo que sea ni utilice tanto el sarcasmo, ni que sea tan directa y tal, pero podría ser un poquito más duro para retratar al personaje. Si yo no tendría ningún inconveniente que lo hiciera, porque me parece que Isabel Díaz Ayuso es un activo evidentísimo para el Partido Popular. Lo que quiero decir es que en todos los partidos hay perfiles diferentes. Y te voy a poner un ejemplo, además, de alguien que está en una tierra que tú conoces muy bien. Es decir, desde el punto de vista del perfil político, Juanma Castaño y Isabel Díaz Ayuso se parecen como un huevo a una castaña. Juanma Moreno como un huevo a una castaña. Como un huevo a una castaña. Y sin embargo, los dos, naturalmente, son dos fenómenos sociales que evidentemente tienen unos resultados cuando contienden a las elecciones abrumadores. Por tanto, el planteamiento sería decir, ¿y Feijóo qué tendría que dejar de ser Feijóo para hacerse una mezcla de Ayuso y de Juanma Moreno? Pues no, a lo mejor lo que tiene que hacer pero fíjate, Jaime, es seguir siendo Feijóo. Es que eso es muy difícil. Pero fíjate, porque como tú has dicho, conozco bien mi tierra. Sin que tampoco haya sido algo muy extremo, pero el discurso de Juanma Moreno en la oposición, o sea, cuando estaba aspirando a presidir la Junta de Andalucía, era mucho más beligerante con el PSOE que ahora en el gobierno. Pero porque ahora entiende que representa a todos, incluyendo a los votantes del Partido Socialista. Entonces, la presidenta de la Comunidad de Madrid representa a todos. Es decir, podría tener un discurso a lo mejor muchas veces menos beligerante. Sin embargo, Feijóo no preside nada. Es el líder de la oposición. Es decir, tiene que explicar. Y cuando digo que aspiras, y sobre todo porque estamos hablando de algo anómalo en democracia. Algo que como no pongamos pie en pared de verdad ante lo que está pasando, llegará un momento en el que ni siquiera tengamos este debate. Y es que no estamos ante cualquier presidente del gobierno. Es decir, Feijóo no está debatiendo contra un González,
si me apura, contra un Zapatero o una Almunia o un Rubalcaba. Está hablando con un señor que, si pudiera, incendiaría el Parlamento como incendiaron el Reichstag para cargarse uno de los poderes básicos de un Estado de Derecho, que es el legislativo. Si pudiera, se lo cargaría. Entonces, no estamos hablando de un señor cualquiera. Entonces, hay que tratarle y hay que decirle las cosas de forma diferente. Pero bueno, en cualquier caso, claro. Y yendo al día, al análisis del día, a mí, de verdad, con cierta desasogamiento, digamos, y viéndolo con cierta distancia, a mí me parece que la actuación, la intervención hoy del líder de la oposición ha sido una buena intervención en el Parlamento. No ha estado mal. Es decir, yo creo que... por eso te digo, es que muchas veces en nuestro afán de hacerle la puñeta a Pedro Sánchez, todos los que estamos aquí hoy sentados le queremos hacer la puñeta a Pedro Sánchez y queríamos verle desfilar por la puerta de la Moncloa, en eso estamos todos de acuerdo. Yo creo que nos entra una suerte de desesperación o de impaciencia y le pedimos al líder de la oposición que haga cosas que a veces no puede hacer. Y eso es una revelación de impotencia. Pero esa revelación de impotencia, y voy a terminar, Fran, lleva a que en las últimas 3 veces que he tenido el honor de compartir una tertulia contigo, en lugar de sacudirle a Pedro Sánchez por lo que está ocurriendo, tienes una especial habilidad para meterle un codazo al líder de la oposición, a mi modo de ver, sin venir a cuento. Oye, pero que cada uno pega los codazos a quien quiera y como quiera y con la intención que quiera, ¿eh? Si yo, más, te digo una cosa, más que le ha dado caña a Pedro Sánchez. Mira, la primera persona que en una tribuna parlamentaria... La primera persona que en una tribuna parlamentaria llamó felón a Pedro Sánchez fue este que te habla aquí, en el Parlamento de Andalucía. Y la bancada socialista se me levantó en armas. Si no tengo duda de que tú no eres un sanchista de pro. Ya lo sé. No. Sí, ya sabemos lo que defendemos cada uno. Pero lo que te quiero decir es que yo defino a Sánchez. Pero mira, hoy en el debate de la intervención, por razones profesionales que no vienen al caso y por cuestiones que se podrán entender, he estado intercambiando impresiones y mensajes con algunos diputados del Partido Popular y hemos convenido que la intervención de Feijóo ha estado bien y que ha sido solvente. Digamos, solvente, que se puede mejorar, como todo ha sido solvente. Pero hemos llegado también a la de Santiago Abascal también dentro de la estrategia. No, pero escucha, déjame que termine. Es decir, yo tengo los mensajes que me dicen, oye, el jefe está bien. Y yo le he dicho, concuerdo, ¿no? Está bien. Pero en esa otra frase que antes citaba Vicente, a la que yo me he referido y he explicado y la he puesto en un post en X, que es la de, estoy encantado con que usted sea el jefe de la oposición, todos estos diputados y compañeros con los que he estado, digamos, discutiendo, hablando y analizando por móvil el debate, me han dicho, esto nos hace pupa. Es decir, no es una impresión a la que haya llegado yo solo, sino que esto nos puede hacer pupa. Es decir, no queremos que Sánchez nos adule, no queremos que Sánchez diga esto de tal. Y lo mismo que el jefe ha estado bien, esto nos puede hacer pupa. Quiero decir, no es darle algo. Es decir, si hay que elegir entre Sánchez y Feijóo, nadie, salvo que viva del Estado, viva del PSOE, le deba favores a Sánchez o quiera seguir arruinando este país, elegiría antes a Sánchez que a Feijóo. Es decir, nadie que no quiera a su país elegir. Lo que hay que decir es que hay veces que Feijóo puede dar un poquito más desde el punto de vista del discurso, desde el punto de vista de la propuesta y desde el punto de vista de la estrategia. Puede dar un poquito más, porque es el posible presidente al que podemos tener en 2027. Entonces yo le exijo mucho más a eso y también que no puede oponerse a Sánchez en España, pero estar con Sánchez en Europa. Y eso también lo digo y lo repito y lo reitero. No se puede estar contra Sánchez. No, pero si yo te entiendo, y además me parece de verdad un ejercicio de honestidad intelectual que diga todo esto. Lo que pasa que en el contexto en el que estamos se da una terrible circunstancia por mucho que devenga de actitudes como la tuya, muy honestas. Quiero decir, en la izquierda no están en estas gilipolleces. En la izquierda eso no es verdad. están en esto.
Eso es No verdad. están en Son más gilipolleces listos. de a quién quiero más y a esta y tal. Y la derecha, y yo, hombre, y yo me creo alguien que Bueno, comulgo se han cargado naturalmente, toda digamos, oposición interna, también te lo digo. yo me tengo a mí mismo como una persona conservadora de derechas, observo que mientras en la izquierda funcionan como un solo hombre y adulan a un solo hombre, en la derecha siempre estamos con las vainadas estas que al final lo único que consiguen es que en el otro lado, en el lado de la izquierda, en el lado de un solo hombre, estén otra tertulia más donde se las ha No, llevado crudas el eso líder es lo de que la pasa, que oposición. Bueno, tú serás conservador, pero yo soy más liberal. Y como liberal, a mí la alergia al poder, el bueno, caudillismo, el seguidismo a un solo hombre, el tal. A mí me gustan las discrepancias, me gustan los Y a disensos, mí, y me a mí, y gusta a mí, y a mí. claro, porque es lo que es la vitamina de la democracia. Entonces, es verdad que la izquierda no está con estas gilipolleces, pero porque hay un caudillismo implantado por el gran timonel, que es Sánchez. Entonces, claro, pues a mí eso no me gusta como liberal, obviamente. hablabais antes, hablaba al principio sobre la posición de Vox, decía Fran, Abascal ha pedido, también ha intervenido, por supuesto, el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha pedido más gasto en defensa, pero ha dicho para proteger, sobre todo, Ceuta y Melilla, citado literalmente, de la inmigración islámica. Abascal ha acusado a Sánchez de intentar aterrorizar a la población con amenazas, dice que son ridículas e inverosímiles, referidas a la amenaza de Rusia. ¿Me comentáis muy rápido la posición de Vox sobre este tema? A mí me Pero parece, muy rápido. a mí me parece que ha sido una intervención perfectamente orientada a satisfacer las necesidades de su núcleo de votantes. En ese sentido, perfecta. Luego podemos meternos ya en disquisiciones si nos parece justa o injusta. Pero desde luego, Santiago Abascal tiene una inmensa capacidad para darle a su gente lo que su gente quiere oír. Y eso lo borda. Fran, muy rápido. Estando de acuerdo y suscribiendo lo que dice Jaime, yo le he dicho antes, el problema no va a venir en si rearmamos a Ucrania por el peligro ruso. El problema es quién rearma a España por el peligro marroquí y el peligro islámico. Es decir, quién rearma a Pero España eso, cuando Marruecos diga, señores, Ceuta y Melilla son nuestras, señores, Canarias es nuestra, señores, y tenga como principal aliado a Estados Unidos, que lo tiene, y como segundo principal aliado a Israel, que lo tiene, y sean ellos los que digan, no, Marruecos tiene razón. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos enfrentamos a Estados Unidos y a Israel? Y el problema no es rearmar a Ucrania, es quién nos protege de alguien que acaba de anunciar hoy, o anunció ayer, que va a amnistiar a 1.300 delincuentes, algunos con actos y delitos de terrorismo, y a saber dónde van a ir esas personas. Pues muchas de ellas acabarán en España porque no hay una política migratoria y fronteriza coherente y decente. Entonces, ya sabemos que ¿qué le da a Marruecos? La pregunta de siempre. Pues ahí está el problema. Claro que hay que protegerse contra eso. Claro que hay que invertir en defensa, pero no para rearmar a Ucrania, que eso es otro debate y sabemos de dónde queremos estar, sino para protegernos del el futuro enemigo que ya está a las puertas, ¿no? Por cierto, que hoy se ha detenido en Francia el asesino en serie de una serie de agricultores españoles, que es un condenado, un viejo conocido de la justicia española, es un viejo condenado por yihadismo que fue sentenciado en 2018 por la Audiencia Nacional por intentar unirse Qué al casualidad. Estado Islámico en Siria. Hablabais antes de Ayuso, cosas del día también, por comentarlo, respecto al tema precisamente, que es otra de las cuestiones, ¿no? Aparte del presupuestario, el migratorio, y el Supremo le ha dado un pequeño varapalo o gran varapalo al gobierno en el tema migratorio, porque le ha dado 10 días al Ejecutivo de Sánchez para hacerse cargo ya de 1.000 menas que piden, que han pedido asilo y están en Canarias. Y Ayuso, la presidenta Ayuso, ya ha anunciado que va a recurrir al Constitucional este reparto equitativo de menas entre Cataluña y Madrid, por ejemplo, 800 para Madrid y 20 para Cataluña. Al final, todo esto, y por cerrar un poco el círculo, no hay presupuestos, y cumpliendo la Constitución, ya lo sabemos, este señor hace lo que le da la gana, pero al final de la cúspide, el problema es lo rápido, y os pido también una breve valoración, lo rápido que se ha producido esa cooptación por parte de Sánchez de las instituciones, empezando por el Constitucional de Pumpido, porque claro, todo esto al final, si el PP intenta hacer algo sobre los presupuestos, termina en Pumpido, o termina en el Congreso con una presidenta como Armengol haciendo lo que le da la gana y que ya le han advertido seriamente que la van a denunciar por prevaricación. Y ahí tenemos a Pumpido, el que le ha salido es David contra Goliat. En la audiencia de Sevilla le ha salido respondona, Jaime,
y le ha dicho al gran Pumpido, oh, Pumpido, bueno, voy a consultar, cuanto menos molesto, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea esto de que los ERE no existieron. Bueno, a mí me parece que Conde Pumpido se ha metido en un jardín, en un auténtico jardín, porque por lo poco que yo he leído, o por lo mucho que yo he leído, la jurisprudencia del Tribunal Europeo es tasativa. Por supuesto que los órganos jurisdiccionales, jueces, juzgados, audiencias, tienen capacidad naturalmente para discrepar y llevar la cuestión a un órgano superior como es el Tribunal de Justicia Europeo. Hasta 4 veces se han producido situaciones similares a las que se está planteando en España, 3 de ellas en Rumanía, e insisto, el Tribunal de la Unión Europea fue tasativo. Tienen derecho y además, más que derecho, tienen la obligación de pedirnos a nosotros que dilucidemos quién tiene razón. Es decir, me parece que en el fondo lo que le pasa a Conde Pumpido es que, llevado de un afán a lo mejor de soberbia poco encauzado, se ha creído que es la propia encarnación de la ley. Pero también, y quiero pensar y quiero abrazarme a eso, a lo mejor lo que pasa es que este señor también está nervioso, muy nervioso, porque no quiere pasar a la posterioridad como aquel ilustre antecesor suyo, García Pelayo, que tuvo que huir por piernas a Venezuela porque, Correcto. evidente, quedó como cagancho en Almagro en relación con la sentencia de Rumasa. Yo veo a Conde Pumpido muy, pero que muy nervioso. Yo te lo confirmo por compañeros suyos del Supremo, que además hay gente que tiene contacto con él, es poco dado, es reservado, cuidado. Mandan mensajes, le cuentan y a la vez contesta en plan socarrón, o sí o no, pero Está muy nervioso. esquivo. Pero está nervioso, entre otras cosas porque además le queda poco para retirarse. Y cuidado, él está calculando también entre que Sánchez le pida, oye, Pumpido, abre del cajón la amnistía de Puigdemont, o resuélveme esto, resuélveme aquello, a ver cómo va a quedar también. Y entonces está en ese punto. Ahora, que es un mandado de Sánchez, Hombre, y que está puesto ahí para esto, eso no hay ninguna duda. Lo digo porque escucho a compañeros esta mañana mismo en una tertulia diciendo, no, hombre, no podemos dudar de Pumpido, si no dudamos de Peinado, no dudemos de Pumpido, hombre, por sus hechos les conoceréis a cada uno, no tiene nada que ver, esto nuestra, no va en bloque, ¿no? Nuestra obligación es de dudar de Pumpido, porque nos lo ha demostrado, claro que sí. Hay que dudar. Claro, yo te pregunto, Fran, para acabar, ¿prevarica Pumpido? ¿Sabes que hay gente que le llama ya prevaricándido conde golpe Pumpido? Pues prevaricándido. ¿Prevaricándido está prevaricando? Te pregunto, Fran. Te la respondo con otra pregunta, sin ser gallego. ¿Prevaricó Baltasar Garzón? Pues ya te acabo de responder. Claro, pues, prevaricó. Y por eso. Pues debe acabar. No, Conde Pumpido debe acabar igual que Baltasar Garzón. Oye, no seré pero yo es muy importante en defensa de Conde Pumpido, pero tengo que decir una cosa. Para que pueda provocar, para que pueda prevaricar, tiene que tomar la decisión. Digamos que ahora está en fase de consultas. Todavía no la ha tomado. Se ha quedado, me consta que se ha quedado sorprendido con todo lo que ha hecho ya. Audiencia me consta que se ha quedado sorprendido porque una miserable audiencia provincial para que le haya llevado la contraria. Perdona, Fran, disculpa, claro. Fran. Que digo que me ha quedado, que me consta que sorprendido ya se ha quedado porque en su ego de gran jurista, que se conocen los puntos y las comas de las leyes para favorecer las leyes, la interpretación de las leyes en favor del PSOE siempre, que eso es lo que hace, es su conocimiento jurídico, pues claro, se ha quedado sorprendido de que una miserable audiencia provincial le esté poniendo en tela de juicio al gran Pumpido. Pero es muy importante lo que dice Feijóo, lo que dice Fran, porque es verdad que ya se ha rechazado una denuncia por prevaricación contra él y contra el Tribunal Constitucional en el Supremo. Pero en la argumentación, al rechazar la del juez, creo que era el magistrado Huertas, viene a hacer una pequeña advertencia, leyendo entre líneas, clarísima de cuidado, porque aquí viene a decir que ni el presidente del Tribunal Constitucional está libre de cometer prevaricación. Y en el Supremo a Pumpido le tienen muchas ganas. Muchas ganas. Cuidado se actúa porque le queda un año para jubilarse, creo, o 2. Debe acabar igual y a ser posible fuera de España y a ser posible procesado como todo lo que rodea a Sánchez, porque él también es sanchismo. Pumpido
también es sanchismo. Y el sanchismo es un movimiento autocrático que debe caer por doquier, sea Sánchez hasta el presidente del Tribunal Constitucional. Muy bien, pues Jaime y Fran, pues muchísimas gracias. Así Ha que sido un placer. Nada, y la semana que viene seguiremos sin presupuestos. Y hasta que más da, con perdón se la bufa. Pero la próxima, en la próxima hablaré de Sánchez. Yo Jaime, pues, que al final, más tiempo. Donde manda patrón, no manda marino. Yo la próxima vez solo con Sánchez. Y ya te he dicho que eres muy libre para meterle codazos a quien quieras. Y si tú de 9 codazos, de 10 codazos, uno tiene que ir siempre a Feijóo, tú sabrás por qué lo haces. Bueno, si tú supieras, ya hablaremos, pero si tú supieras. Bueno, venga. Bueno, pues eso. Seguro que sabe. Tiempo. Gracias a los dos y gracias a ustedes por vernos. Adiós.